tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos en vivo y en directo. 21:33, 23 grados la temperatura en Asunción. ¿Qué tal, Cintia Mora? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Los 3 temas tenemos, en realidad 4, vamos a ver si llegamos. Vamos a ver si llegamos. Sí. Porque en realidad el último, y empiezo por el final. Agenda digital, queríamos tenerle al viceministro de Tecnología, Miguel Martín. Miguel Martín. ¿Al final qué pasó? Nos prometió venir, al menos con ese acuerdo que damos la semana pasada, al final nos avisó de que no iba a poder estar. Lastimosamente perdimos la oportunidad de comentar con él y lo más importante, hacer algunas preguntas que teníamos pendientes. Surgieron algunos rumores en relación que supuestamente iba a haber cambios en esa área, de que el BID se había molestado por todas las denuncias, temas de transparencia, las publicaciones periodísticas que les afecta a la gente del BID, que, entre paréntesis, algunos de sus representantes acá tuvieron serios problemas, ¿verdad? Lo último que se conoció acerca del proyecto en sí es esta asignación de $400.000 a la agencia espacial, supuestamente formaba parte de la agenda digital. Se le consultó a la gente de la agencia qué sabían sobre este proyecto, ellos dijeron absolutamente nada, ¿verdad? Entonces lo que llama la atención es que se asignen fondos tan importantes para proyectos que no existen. Entonces la pregunta que le queríamos hacer al viceministro era, ¿ustedes preguntaron si existía este proyecto o simplemente se dibujó con un plumazo todo lo que hoy incluye agenda digital, ¿verdad? Con el viceministro solamente se puede hablar, con Alejandro Peralta Vier es imposible, no habla, ¿verdad? Entre paréntesis, tuvieron un percance aéreo, están fuera de peligro. Sí, eso es ahora. Están yendo a La Paz, Bolivia. A La Paz, Bolivia. Pero están sanos y salvos. Sí, Ministro de Obras Públicas y el ministro Peralta Viersi y el asesor económico ad honorem, Conrado Heckler. Están fuera de peligro, fueron en un vuelo, creo que en el avión de Gustavo Sada. Y tuvieron una despresurización de cabina. Están todos fuera de peligro. Nosotros chequeamos información, averiguamos qué es lo que pasó y nos contaron eso. Bueno, está con nosotros Carlos Pereira, ministro de la Secretaría Técnica de Planificación. Allí hizo un anuncio de Nino López, todo el equipo económico, un paquete de medidas para hacer frente a esto que preocupa, ¿verdad? La desaceleración económica, reacciones de distintos sectores. Y queremos hablar con el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, qué consiste, quién va a monitorear eso, qué garantía se tiene que efectivamente esta vez sí se va a aplicar. Esta vez sí se va a hacer, $1.500 millones. 1.100 solamente para obras públicas. Para obras públicas. Y un componente social muy fuerte también que vamos a hablar con Hoy hablamos con Liz Kramer, ministra de Industria y Comercio. Ella puntualizaba lo que se pretende hacer en la zona fronteriza, porque ahí hay un problema serio. 70% nos decía Juan Vicente Ramírez, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, 70% de las ventas bajaron. ¿Y eso qué significa? Ahí no es porque algunos llegaron incluso a reducir a que el problema de Ciudad del Este se limitaba al problema de los bancos, un problema que privado, exportan reales. Y la decisión de algunos bancos del Brasil, decisión unilateral que decidió suspender por ahora la importación de divisas, pero eso no es solamente el problema. El problema está ahí que los comercios no están vendiendo, ahí se necesita, y estaba leyendo y nos explicará más detalles Carlos Pereira, cuáles son las medidas que se pretenden impulsar para dinamizar otra vez y darle un oxígeno, un balón de oxígeno, un respiro a la economía fronteriza, porque hay que decir también de que lo que el Estado recauda en un 30% viene de la actividad comercial de la zona de frontera. 30%, un número altísimo e importante para la recaudación del Estado. Bueno, y vos preparaste un material. Tanto hemos hablado sobre la Universidad Taiwán, Paraguay, la expectativa que se creó, cantidad de jóvenes que se postularon, eso quedó en la nada. Nos hicimos eco en realidad de la denuncia que plantearon un grupo de padres y también de alumnos de la universidad acerca de que aparentemente, y eso vamos a hablar con el rector interino de la universidad, el gobierno paraguayo no está haciendo su parte en lo que se acordó con Taiwán. Taiwán se encarga hoy día de la parte académica de la universidad, ellos pusieron los maestros, los docentes que están hoy día enseñando a los chicos, pero el gobierno paraguayo se comprometió, por ejemplo, a la construcción de la universidad y a los gastos administrativos. Hay algunos problemas o cuestionamientos y eso le vamos a trasladar hoy a Carlino Velázquez. Bueno, le saludamos al ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, Carlos Pereira, agradecemos su presencia esta noche. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Gran gusto estar acá, Jorge. Buenas noches, Cintia, y a toda la audiencia. Buenas noches. Bueno, este anuncio que tuvo como vocero de Nino López, y hay una expectativa, porque sabemos cuál es la situación, hablábamos recién, una preocupación de diferentes sectores, gremios, no solamente los gremios de la producción, sino también el ciudadano común en el día a día, la postura, por ejemplo, de los gastronómicos, los restaurantes con el tema de la tarjeta de crédito, ellos sienten el impacto. Ayer anunciaron, resumiendo esto, ¿en qué consiste, ministro?
Sí, realmente es así, Jorge. Venimos transitando un periodo de desaceleración, ¿verdad? Hace tiempo que la gente se está quejando, hay muchos comentarios de los comerciantes que han bajado. Se nota eso, una ralentización del consumo, sobre todo. El ministro de Hacienda, como jefe del equipo económico, ayer anunció un paquete de medidas de 1.543 millones de dólares. Eso va a tener efecto en tres pilares fundamentales. El primero de ellos es la aceleración de las inversiones públicas, específicamente en materia de infraestructura. Todos sabemos de que Paraguay todavía no está llegando a invertir. Lo ideal es llegar a aproximarnos por lo menos al 5% del Producto Interno Bruto. Paraguay es un país que todavía no llega al 4%, a diferencia de China, por ejemplo, que invierte el 8.5% de su Producto Interno Bruto. Japón e India están en el orden del 5%. Y los países desarrollados en un promedio del 4%, ¿verdad? En ese sentido, nosotros hemos asistido de alguna manera como Secretaría Técnica de Planificación en las últimas 3 semanas al Ministerio de Obras Públicas, que es un ministerio que en primer lugar enfrentó no solamente las adversidades climáticas, sino estaba pasando también por un periodo de adaptación interna. Hemos encontrado algunos cuellos de botella que hoy se están destrabando, se han realizado procesos internos que hoy están agilizando los trámites, específicamente con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con quien hoy se tiene un canal abierto para el Ministerio de Urbanismo y especialmente para el Ministerio de Obras Públicas, precisamente para alentar esta aceleración en la reactivación económica que va a tener un impacto en el segundo semestre a partir de la infraestructura. Todos sabemos, Jorge, que la infraestructura es un nervio motor muy importante para reactivar la economía por la generación de empleo que ello produce, ¿verdad? Acá se está tratando de incorporar 50.000 empleos directos. Tenemos un paquete de 1.100 millones de dólares en ese primer eje. El segundo eje está orientado a la ayuda y protección social, que en materia adicional va a haber un bono campesino, va a haber un bono alimentario, un pequeño aporte adicional al programa de Tecopona, que son las transferencias monetarias condicionadas para el sector de pobreza. Y también algo muy importante que tiene que ver con la niñez de primera infancia. Son 124.000 niños que van a tener una inyección importante de recursos, algo así como 18 millones de dólares para la leche fortificada en la niñez de primera infancia de 0 a 5 años, ¿verdad? Y el tercer eje fundamental está orientado al apoyo a la producción y al comercio. Que hay un poco, como decía Jorge, en periodo de desaceleración es importante tener en cuenta, sobre todo en el comercio fronterizo, tratar de generar los incentivos como para reactivar ese motor enorme que significa Ciudad del Este en particular. Esto va a representar unas reducciones de aranceles importantes, especialmente en el régimen de turismo. Esto va a estar orientado a la reducción del IVA del 1.5 al 1% y otros paquetes de reducciones importantes, así como también aumentos en la cuota de compra. Para los de servicio terrestre se prevé un aumento importante de $150 a $300 y para el servicio aéreo de $300 a $500. Todo este paquete de medidas va a hacer de que realmente se intente reactivar el consumo en un pulmón tan importante económicamente como es Ciudad del Este, ¿verdad? Y también creemos nosotros de que se están dando las condiciones. Ya el Banco Central con el Ministerio de Hacienda han hecho una visita a Brasil. Sí. Me parece algo muy importante que también quiero aprovechar este espacio privilegiado que ustedes me permiten para hablar de la importancia que tiene el movimiento de los reales en Ciudad del Este y para todo el país. Ese es un mercado que mueve aproximadamente 3.500 millones de dólares arbitrados a reales y que es realmente el pulmotor y la manera en que se recicla la economía, especialmente en el mercado de frontera. Yo creo que ahí, desde el año 2005, y me consta personalmente, he trabajado como profesional independiente con USAID y asistiendo, trabajando con la embajada y con los sectores que en ese momento se estaban formalizando para acceder al decreto 6.406, recuerdo muy bien, la instauración de las condiciones para el régimen de turismo. El Paraguay ha avanzado enormemente en materia de procedimiento de diligencia debida, de formalización de la economía, especialmente de aquellas empresas importadoras que hoy están trabajando, están interactuando y se dedican a la reexportación de productos electrónicos y de tecnología, ¿verdad? Entonces yo creo que ese mercado es importante recuperar.
yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo que sea necesario, porque realmente no hay ningún impedimento ni no hay ninguna normativa que se pueda estar violentando. Todo lo contrario, creo que nosotros como país estamos enmarcados dentro de los criterios técnicos legales adecuados de razonabilidad y estamos transitando hacia los fortalecimientos que de hecho que así lo exigen no solamente las normas de Gafi, sino también todos los procesos y controles internos que hoy emanan de los mercados emergentes y de lo que la volatilidad en el mundo financiero hoy nos permite. Y de hecho que debemos de tener y crear las condiciones necesarias como para fortalecer ese mercado interno y hacer de que trascienda esa confianza como para que de alguna manera los bancos brasileños vuelvan a reactivar ese negocio. Sobre ese punto, entre paréntesis lo mencionamos, tenemos un material especial. A mí me tocó ir la semana pasada, estuve por Curitiba, en la sede del Ministerio Público del Brasil. Qué después fuimos a San Pablo, con intención de hablar con la gente del Banco Paulista, también con algunos colegas de Globo, que fueron los que estaban haciendo el seguimiento de esto. Y nosotros, el material que vamos a compartir después, preparamos un informe concretamente. El Ministerio Público del Brasil no tiene una investigación, no hay una investigación abierta a Paraguay y tampoco a ninguna entidad bancaria en nuestro país. Eso es muy importante. Lo que sí llegaron a hacer, ministro, es cotejar números. Me parece lo más natural cuando salta en un momento esto que usted mencionó, de sin la duda actividad alguna comercial, que sí se puede justificar, de actividad comercial que sí se puede justificar, 3.500 millones de dólares, y lo que hicieron fue informes. Y hoy nos contaba José Cantero, el presidente del Banco Central del Paraguay, hoy hablamos con él, y creo que hoy ya remitieron esa información de vuelta, porque es una información que se tiene, no es una información que empezó a revisarse, sino que se tiene, y uno espera que con esto se levante esa decisión unilateral de los bancos brasileños. Yo celebro eso, Jorge, felicito tu trabajo, tu actividad, porque eso fortalece de alguna manera todo lo mucho que se ha hecho en materia normativa. Y un negocio tan sensible y tan delicado y complejo como es el tema de las remesas y exportación de billetes, obviamente que eso está enmarcado dentro de criterios de razonabilidad, de procedimiento de diligencia debida. Eso está controlado por ambos bancos centrales, por todo el organismo supervisor, que es la Superintendencia de Bancos, claro, tanto del lado brasilero como paraguayo. Ese es un tema de que yo creo que hay que ser serios y hay que ser responsables. El Banco Central tiene niveles de exigencia y yo creo que hoy la solidez, la solvencia con que cuenta el sistema financiero nacional ofrece realmente las condiciones y la garantía suficiente como para que todos los que están trabajando como sujetos obligados, todos los que componen las carteras de crédito, ya sea como comerciantes, deudores o como clientes en particular, pueden tener la tranquilidad de que toda la trazabilidad que puedan tener sus operaciones están realmente contenidas dentro de lo que establecen las normas vigentes a nivel mundial. Yo creo que el Paraguay ha sido uno de los países que más rápidamente han adoptado no solamente las 40 recomendaciones de Gafi, sino que han endurecido precisamente por las posiciones que tenemos en las ubicaciones fronterizas. Nosotros tenemos 3 fronteras muy bien abiertas con características muy bien marcadas también. En Ciudad del Este tiene su sistema operativo, tiene su modus operandi y tiene sus riesgos, obviamente, por la situación en que está ubicada, ¿verdad? Pedro Juan también es una frontera que ofrece cierto tipo de cuidados, pero que también están, por supuesto, todos resguardados con los procedimientos de controles internos que rigen para la actividad financiera sobre todo. Y la frontera con Argentina, que es en Encarnación, donde también los controles son muy bien endurecidos a nivel bancario. Y hoy yo creo que también el comercio, Jorge, Cintia, en general, tiene pautas y tiene reglas claras. Nosotros trabajamos y en este proceso de reactivación económica y este paquete de medidas, obviamente que va a tener la participación activa de la Secretaría Técnica de Planificación, que coadyuva en este caso la gestión del Ministerio de Hacienda, porque se convierte en un veedor, Jorge, en un momento de transición en que los diferentes entes del Estado van a poner a disposición del Ministerio de Hacienda sus programas de acción, sus programas de actividad, sus líneas de actividad y de programas sociales adicionales, de manera de que el Ministerio de Hacienda pueda realizar el desembolso adicional de los 60 millones de dólares que por decreto el Ministerio de Hacienda y el gobierno ha sacado para reactivar también el sector del interior del país, las gobernaciones, los municipios y el rol que juega, y en este caso le toca en particular a la Secretaría Técnica de Planificación, va a estar precisamente en ejercer el monitoreo
de cómo y de qué manera esos recursos asignados a los diferentes programas de actividad de los municipios, de los organismos del Estado, y en este caso en particular de las gobernaciones y de los municipios, van a estar orientados a las necesidades sociales insatisfechas. Ahí es donde nosotros vamos a ejercer un monitoreo estricto, vamos a estar trabajando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda para poder devolver de alguna manera esa sensación de inseguridad que hoy tiene la ciudadanía, ¿verdad? Se necesita recuperar esa garantía, esa transparencia, esa confiabilidad, crear esa confianza y construir esa confianza que necesita la ciudadanía en que también nosotros podamos dinamizar la economía, no solamente con este paquete de medidas, sino también a través del mejoramiento del gasto público. Sí, acá hay varias cuestiones sobre este anuncio que se hizo ayer, ¿verdad? Que me parece importante tener en cuenta, porque esta era una reacción que ya se estaba aguardando desde hace tiempo, principalmente por el reclamo de distintos sectores, ¿verdad? Entonces, lo que esta mañana estábamos revisando, que se había hecho ya un anuncio de 900 millones, creo que a finales de diciembre. Entonces, por eso nosotros decíamos... Este año ya fue, ¿verdad? En febrero fue. En marzo fue. Sí, en febrero fue, el primero día de marzo. Eso es lo que le quiero consultar. Sí. O sea, ¿cuál es la garantía de que esta vez sí se ejecute, sí se haga, siendo que un plan muy similar de inversión de 900 millones de dólares para obras públicas ya se había anunciado y no se ejecutó? ¿Cuál es la diferencia ahora? Yo te agradezco la pregunta, Cintia, pero no es la garantía de que se haga. Los fondos existieron, existen y están ahí. El problema es que no tuvimos tanta mala suerte de que hasta los factores climáticos nos jugaron adversos. En primer lugar, la sequía tuvo un efecto negativo en la tempranera de la soja. Después, la lluvia, llovió donde no tenía que llover, no llovió donde tenía que llover. Entonces, sumado a eso, el impacto de la disminución de los precios de los commodities en el mundo, después el impacto de lo que todavía representa la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y la situación también política, unas futuras elecciones en la Argentina, Brasil que todavía no termina de salir ni de acomodarse con el nuevo gobierno. Entonces nosotros en el vecindario regional también tenemos problemas que de alguna manera afecten un choque importante hacia nosotros. Por suerte tenemos fundamentos macroeconómicos sólidos, tenemos mecanismos de protección como las altas reservas como nunca antes hemos tenido a nivel de Banco Central, pero en lo microeconómico es donde en el bolsillo de las familias paraguayas necesitamos impactar. Y respondiendo a tu pregunta, no es que no hubo garantía o no se hizo antes con el anuncio de los 900 millones. Lo que pasa es que el Ministerio de Obras en particular, que es el que tropezó con muchísimos problemas climáticos, no se podría iniciar o reiniciar una obra porque con la inclemencia del tiempo las constructoras no podían emitir el certificado de obras como para que se puedan iniciar las obras. No podían ingresar las máquinas por la intransitabilidad de los accesos de los caminos. Por eso nosotros dentro de la Secretaría Técnica, cuando hemos ejercido el sistema de control, monitoreo y de contribuir y participar activamente en la contribución con los ministerios afectados, hemos recomendado conjuntamente con el equipo técnico el decreto de emergencia vial que está rigiendo hasta fines de este año 2019 y es el que va a permitir realmente facilitar y agilizar los procesos porque los fondos están, como dije recién, insisto en eso, y en dónde va a estar la diferencia para que se pueda producir con mayor agilidad la reactivación de las obras. En que el decreto de emergencia vial y en virtud del artículo 33 de la ley 2051 de contrataciones públicas, que establece taxativamente como excepción de que en este caso va a ser obviado el sistema de contrataciones públicas para poder recuperar ese tiempo, porque ustedes saben muy bien de que entre presentar el pliego, llamar a licitación, adjudicar, de repente entra una protesta, ahí fácilmente se te va 6 meses, 9 meses, que es lo que se está yendo. Entonces, para recuperar ese tiempo, entonces vamos a hacer un bypass sobre todo el proceso de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de manera de que ese proceso de reactivación de las obras, que prácticamente ya es ahora gestionar nada más esos recursos y hacer de que las certificaciones puedan ser presentadas y que de hecho ya lo están haciendo las empresas contratistas, como para que próximamente ya el ministro Bin me decía esta mañana justamente de que ya están lanzando en la siguiente semana máquinas como para reactivar aquellas obras que ya tenían el problema de la inclemencia del tiempo. Quiero también aprovechar este espacio, Jorge, Cintia, para decir de que nosotros estamos contribuyendo también desde la Secretaría Técnica, sacando ya más de 24 proyectos que sí tienen una relación directa con los caminos vecinales
que son los que realmente van a generar impacto en el interior del país, en donde se van a hacer terraplenados, empedrados, va a reactivar la microeconomía, que es la que va a empezar a movilizar un poco a esa cantidad de gente que necesita ser incorporado al mercado laboral, y eso de repente tiene su efecto multiplicador importante en esas comunidades. Claro, Así que, ministro, sobre el punto, hemos hablado cuántas veces con economistas y nos decían, por supuesto, esta situación de la desaceleración económica que ellos describen, hay factores exógenos, sí, ¿verdad? Que no tienen que ver precisamente con lo que pasa en Paraguay, sino con situaciones coyunturales, la economía en el Brasil, en la Argentina, etcétera, etcétera. Pero que también hay factores endógenos que nosotros claro, tenemos que ocuparnos. que tenemos que hacer nuestra parte. Que es lo que el gobierno nacional hoy está haciendo. Y eso, pero sobre eso, ¿por qué se reaccionó recién ahora? No es que se reaccionó recién ahora, Jorge. Fíjate vos que todos los diferentes ministerios tienen su hoja de ruta, tienen sus planes de acción. No te olvides que venimos también de transitar una serie de acuerdos con el sector campesino. Había y hay, de hecho, varias mesas temáticas donde se conversan en materia de protección social, asistencia alimentaria, asistencia técnica. Y eso se está trabajando, la banca pública está haciendo un trabajo importantísimo, poniendo a disposición un crédito barato, ágil, con condiciones de quita de 2 años de gracia, adecuando los plazos de acuerdo a la capacidad de pago de los sujetos de crédito afectados. El Banco Central también hizo lo propio, sacando un paquete de medidas de flexibilidad para la renovación, refinanciación o reestructuración de deudas, y principalmente de aquellos que han sido afectados. Tenemos 3.500.000 hectáreas que tenemos que saber aguantar dentro del sistema. Sector público y sector privado conjuntamente están haciendo sus esfuerzos conjuntamente como para poder apostar a la próxima cosecha del año que viene, para que tenga un efecto rebote económicamente y que eso pueda hacer de que realmente esa gente pueda no solamente recuperarse para poder pagar sus obligaciones, sino también para poder tener el margen de ganancia que de hecho les corresponde como empresarios que son, ¿verdad? Yo creo que este paquete de medidas va a tener una gradualidad en materia de sus efectos. Vamos a empezar a visibilizar muchos de ellos de manera inmediata, porque eso se va a ver especialmente en el interior, en donde se puede visibilizar rápidamente qué efecto tiene la construcción de un camino, de un empedrado, el techado de una escuela, de un colegio, ¿verdad? Porque eso mueve a un sector de la población, incorpora gente, genera mano de obra directa, tiene un efecto multiplicador rápido que se visibiliza en el sistema, en la comunidad. Y también a nivel de obras públicas eso va a ir teniendo una reactivación importante, que es lo que nosotros necesitamos como crecimiento económico, reactivar el consumo, invertir en las obras de infraestructura. La inversión genera renta y genera ingresos para quienes trabajan, y eso a su vez hace que el consumo se movilice, y esa es la rueda de la economía que nosotros estamos queriendo que vuelva a girar. Dijo usted, ministro, que no se va a pasar por contrataciones públicas. No es que no se va a pasar. Van a cortar los plazos. Pasa que ya pasaron por contrataciones públicas, tuvo sus efectos, vinieron los problemas de protesta. Sí, entonces lo que se está haciendo es tener un sistema de resumido, un sistema de donde prácticamente, bajo la responsabilidad directa del ministerio en este caso, ya se seleccionan las propuestas más favorables, los concursos de precios que estén enmarcados dentro de los criterios técnicos legales razonables del pliego, y ya directamente, sin protocolo y sin contratiempos, se inician inmediatamente las obras, ¿verdad? Porque al final esas obras también están garantizadas por contratos de fiel cumplimiento y garantía de ello, de manera de que tenemos que empezar a romper un poco también esa burocracia, no ser tan reglamentarista, porque esa no es una señal que nos haga más rápido en este momento. En este momento nosotros necesitamos ser más ágiles, tenemos que dar respuesta a la ciudadanía, y tenemos que perder un poco también ese miedo de ser tan reglamentarista y esperar que precisamente una resolución o un decreto nos digan qué tenemos que hacer. Hoy estamos al frente de instituciones, tenemos que asumir con absoluta responsabilidad, y también tenemos que saber enfrentar riesgos, ¿verdad? Yo siempre digo que es clave la Secretaría Técnica de Planificación como gran articulador, ¿verdad? Lo que pasa es que acá nunca, no sé si llegamos a darle ese rol propiamente, y ahora yo supongo, porque se tienen dos cuestiones. Ustedes en Hoy Digital publicaron esto que dijo el ministro Hugo Cáceres. Sí. Van a haber cambios, ¿verdad? Incluso nosotros, Benigno López, claro, nos había dicho
Cuando le no pregunté si funciona, iban a haber no cambios. Todos funciona. los días rendimos exámenes, Jorge, Claro. ante la ciudadanía sobre todo, ¿verdad? Pero, y él mencionó incluso lo que le dijo un expresidente de Colombia, para que funcione tenemos que empezar echando ministros. No digo que se haga ahora de manera inmediata, pero unos cuantos que vos ves la ejecución presupuestaria y decís, tenés la plata, pero no tenés gestión. Entonces, ahí yo supongo que entra Hugo Cáceres, unidad de gestión, entra Carlos Pereira, Secretaría Técnica de Planificación, y habría que ver hasta qué punto, porque muchos son celosos de que vengan otras instituciones y le estén monitoreando la gestión y también el manejo del dinero, ¿verdad? Yo creo hoy, Jorge, que nosotros estamos sumando, respondiendo un poco a tu pregunta, la Secretaría Técnica tiene funciones importantísimas en todo el gobierno, tiene funciones transversales. Desde el momento de que se ha derogado el decreto 291, que anteriormente le facultaba a la Secretaría Técnica dedicarse a la reducción de pobreza, con la constitución del Ministerio de Desarrollo Social, toda esa tarea y ese programa de reducción de pobreza ha migrado al Ministerio de Desarrollo Social, de manera de que hoy la Secretaría Técnica de Planificación recupera a través de la Ley 312 del año 62, que es la que crea la Secretaría Técnica de Planificación, recupera su rol protagónico de ser el organismo rector de las políticas públicas, el que analiza la situación económica, el que comparte y contribuye y orienta a los diferentes organismos del Estado, y entiéndase ahí todos los ministerios, las secretarías de Estado, los organismos, las gobernaciones y los municipios, de manera que nosotros tenemos un equipo de técnicos formidable. Yo me siento muy orgulloso de los técnicos que tiene la Secretaría Técnica de Planificación. Y ahí hay un tema importante también, Jorge. Nosotros hoy, el anteproyecto de presupuesto para el año 2020 ya va a estar incorporando una herramienta fundamental, que es una manera de innovación de modelo de gestión que va a ser el sistema de planificación por resultado. Eso va a permitir de que hoy la gente que maneja, que administra la cosa pública, sepa de que va a haber una lupa, va a haber un monitoreo permanente en el ejercicio de su gestión administrando la cosa pública, y es una manera también de garantizar de que los bienes y servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía lleguen realmente como tengan que llegar, con baja calidad, con mayor intensidad y con una amplia inclusión social. Yo creo que ese un poco es nuestro desafío. Nosotros estamos abocados a mejorar algo de lo que se habla muy poco en nuestra economía, que es la productividad. Yo creo que la productividad de alguna manera compensa todo ese efecto que decía muy bien Jorge recién, la ralentización económica, el impacto de la reducción de los precios de los commodities en el mundo, la soja, la carne. Y la única manera de contrarrestar esos efectos exógenos es haciendo algo endógeno, aumentando la productividad. Estas tres medidas puntuales que son en la zona fronteriza, porque ahí es donde están ahí. Ahí es donde tenemos que poner todos nuestros focos. Están muy desesperados, sí, y con justa razón. Usted habló, por un lado, reducción de aranceles. Sí. Lo otro, aumento de cuota de compra. Hoy está en 150 dólares terrestre, y el servicio terrestre y el servicio aéreo $300. 300. Se va a aumentar a $300 el terrestre y el servicio aéreo de 300 a $500. A 500. Esas son medidas, Jorge, que impactan positivamente, que atraen al turista brasilero, que lo que busca en el Paraguay es la diversificación de las marcas. Brasil es un país que busca siempre tecnología e innovación. El brasilero le gusta tener multimarca, le gusta tener opciones. Y Ciudad del Este ha sido siempre un showroom muy importante y una vidriera de la que se surte el mercado brasilero. Para la importación de bienes de capital también van a haber modificaciones. También. Y lo otro, que es clave, me parece, la revisión de la lista del régimen de turismo. Absolutamente, porque ahí se circunscribe toda la batería de comercio fronterizo, específicamente en Ciudad del Este, que es el pulmotor de nuestra economía. Y yo abrogo para que realmente se recupere y rápidamente también la exportación de los reales vuelva a reactivarse, porque eso va a ser un hilo conductor muy favorable para poder reactivar ese mercado. Con el tema de esta cuestión, que lo vamos a ver enseguida en el informe que preparamos desde Curitiba, hay una realidad histórica con el Brasil, de que Brasil siempre miró así de reojo por qué el movimiento, ese flujo, ese volumen de dinero en zona fronteriza. Ellos dicen, ¿por qué nosotros nos podemos mover internamente? San Pablo quiso hacer eso y de hecho hoy lo tiene. Entonces nosotros tenemos que marcar la diferencia. En nuestra condición de economía pequeña, al lado de un gigante como Brasil, nosotros tenemos que buscar esos valores agregados. Y acá yo creo que el Paraguay hizo bien los deberes y sigue haciendo bien. Todos los bancos que hacen esa exportación, yo te puedo decir con conocimiento de causa,
que lo hacen absolutamente dentro de todos los criterios técnicos normativos vigentes y yo creo que mucho más exigente incluso que en otros mercados. Yo creo que el Paraguay es mucho más exigente que otros mercados de la región y yo por ese lado puedo decir de que está realmente muy bien custodiado, muy bien elaborado todo el sistema de due diligence que rige ese sistema, ese sistema complejo de exportación de billetes, porque tiene dos focos bien puntuales sobre el mismo, nada menos que el Banco Central del Brasil y del país del Paraguay. Claro. ¿Se puede hablar, ministro, entonces de que este paquete va a tener efecto inmediato? Sí, yo creo que esto va a tener una gradualidad, Cintia. Como bien dije recién e insisto en ello, hay muchas cosas que ustedes mismos van a poder percibir en los próximos días por el propio movimiento que va a tener las maquinarias que se van a empezar a movilizar y que se van a empezar a visualizar por todo el territorio nacional. Eso va a ser finalmente la evidencia de que esto está ya realmente siendo reactivado en lo que atañe a infraestructura específicamente y también lo otro, ¿verdad? Ayer el presidente de la República recibió en la mañana un importante grupo de empresarios de Ciudad del Este. Sí. Yo creo que hoy estaba previsto ya la salida del decreto, no tengo nomás ese detalle actualizado, ¿verdad? Pero eso ya el ministro de Hacienda estaba anunciando el día de ayer y bueno, nosotros vamos a estar, como lo estamos haciendo desde ahora, estamos monitoreando, estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Hacienda, estamos en permanente contacto con los gobernadores y los intendentes. Dicho sea de paso, aprovecho este espacio también para comentarles de que la semana pasada hemos terminado de hacer un taller de capacitación para las 17 gobernaciones y para los 258 municipios, Jorge. Eso es muy importante porque hay técnicos del Ministerio de Hacienda con lo de la Secretaría Técnica de Planificación. Han hecho un taller en donde se han explicado cómo va a funcionar el sistema de presentación de los programas de cada gobernación o de cada municipio y cómo va a ejercer la Secretaría Técnica de Planificación ese monitoreo y cómo, que es lo fundamental, ellos van a estar completando cada ítem del software que ellos van a estar retroalimentando desde sus propias administraciones al Ministerio de Hacienda primero y eso se replica automáticamente a los efectos del control en la Secretaría Técnica de Planificación. Bueno, ojalá que esto dé resultados porque por lo menos lo que se espera es que se cree, aunque sea expectativas. Sensaciones. Esa percepción. Esto es más que una expectativa, Jorge. Yo claro, creo que digo, esto es de entrada hoy una expectativa, ojalá que esto claro, funcione, la expectativa ¿verdad? la tenemos Sí. nosotros, tiene la gente, ¿verdad? Esto no es una expectativa, esto es una realidad. Los recursos financieros que el Estado con mucho esfuerzo ha acopiado es lo que hoy está poniendo en el mercado y en circulación en tres ejes temáticos fundamentales que son los que acabamos de repasar, ¿verdad? La aceleración de las inversiones en infraestructura, la ayuda y la protección social con paquetes adicionales a lo que se tenía previsto en el presupuesto y el apoyo a la producción y al comercio, especialmente en frontera y específicamente en Ciudad del Este. Brillante. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Al como contrario, siempre. Jorge, agradezco por el espacio y estamos siempre a disposición. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta tenemos más acá en la Caja Negra, ya venimos. Bueno, seguimos en la Caja Negra. Universidad Taiwán, Paraguay, Cintia Mora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a presentar un informe en base a las denuncias que hicieron los padres y los alumnos de esta universidad. Nos acompaña también el señor Carlino Velázquez, que es el rector interino de la universidad, para hablar un poco y dar la versión, ¿verdad? Porque lo que denuncian los padres en un principio es que supuestamente el gobierno paraguayo no está haciendo su parte en torno a lo que les corresponde para llevar adelante este gran proyecto que cuenta con el apoyo del gobierno de Taiwán. A ver el material. Denuncian que gobierno no libera fondos para Universidad Taiwán Paraguay. Padres y alumnos de la Universidad Taiwán Paraguay dieron a conocer la situación actual por la que atraviesa la universidad. El proyecto fue inaugurado el año pasado con el gobierno de Horacio Cartes y el apoyo del gobierno taiwanés. Se trata del primer proyecto universitario de élite,
único en su categoría, para formar ingenieros de alto nivel. Actualmente 100 alumnos cursan carreras de ingeniería estudiando en turnos dobles. Las clases están a cargo de docentes taiwaneses y se imparten solo en inglés. Los padres de los alumnos aseguran que el gobierno actual no ha hecho esfuerzos para cumplir la parte del acuerdo que le corresponde al gobierno paraguayo. El proyecto inicial contemplaba la creación de residencias universitarias para albergar a jóvenes que vinieron del interior del país. Y llamativamente, para este año no se tiene presupuesto disponible. Hasta el momento, y a casi 6 meses de haber comenzado las clases, no se han liberado fondos suficientes para costear la residencia universitaria y debido a esta situación, al menos 3 alumnos de una sola de las carreras tuvieron que desertar por no poder costear la estadía en la capital. De acuerdo a las denuncias, en otras carreras habrían más deserciones a causa de esta desidia. Los alumnos decidieron no exponerse por temor a represalias, aseguran los padres. El gobierno taiwanés aporta $2.900.000 anuales para costear la universidad. El gobierno paraguayo soporta solo los gastos administrativos y el proyecto de construcción de la futura sede de la universidad. ¿Quién maneja la donación de Taiwán? ¿Cómo se controla el uso de ese dinero? Con respecto al proyecto de construcción, el proceso va muy lento y hasta ahora no se tiene un solo ladrillo para la sede que albergará a los futuros ingenieros. Recién el anteproyecto de la construcción fue adjudicado. Tampoco el gobierno ha hecho esfuerzos para designar al rector que quedará al frente de la institución de forma definitiva. Los padres se quejan de que no existe una autoridad del lado paraguayo que responda a los cuestionamientos. ¿Cómo se explica que con semejante donación no se tengan fondos para la residencia universitaria que permita a los alumnos que vienen del interior continuar sus estudios? ¿Por qué este año se decidió cobrar a los alumnos por el cursillo de inducción la suma de 1 millón de guaraníes? ¿A dónde va la plata de Taiwán? ¿Cuánto dinero se aporta desde el presupuesto nacional para ese proyecto? Bueno, está con nosotros el rector interino de la Universidad de Taiwán, Paraguay, Carlino Velázquez. ¿Qué tal, rector? ¿Cómo está? Muy bien, Jorge. Buenas noches, Cintia. Y bueno, un gusto estar acá en el programa y bueno, deseoso de aclarar todas las dudas, ¿verdad? Y el informe que nos pasaron recién. ¿No se libera del lado paraguayo fondos para los alumnos para que esto funcione? Bueno, eso es una gran falacia, ¿verdad? La universidad está funcionando muy bien. Tenemos 4 carreras que desde que comenzamos en el mes de marzo, de hecho el primer día de clases tuvimos el honor de que nos visitara el presidente de la República. Lo invitamos y con gusto, ¿verdad? Se tomó selfies, ¿verdad? Por 1 hora, ¿verdad? Con los chicos y muy interesado, ¿verdad? Me acuerdo que cuando yo pregunté en el gabinete si él nos podía acompañar, al rato nomás me llamó alguien de la presidencia y me dijo, por supuesto, el presidente se va a ir a las 7 de la mañana. Entonces abrimos este año el curso. Son 4 carreras, ingeniería civil, industrial, informática y ingeniería electrónica mecánica. Todo, digamos, en la frontera del conocimiento, porque todos los cursos se dictan en inglés y todos los profesores son taiwaneses también, ¿verdad? La universidad está funcionando normalmente. Nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno de Taiwán, tal que la parte académica es sustentada por el gobierno de Taiwán a través de una donación y la parte administrativa y el edificio vamos a poner nosotros, dijimos, ¿verdad? Y esa fue una conversación que tuvimos en algún momento porque también nos dijeron, bueno, ¿por qué no pedimos todo, verdad? Y pensábamos que para que nosotros pudiéramos tener una apropiación del proyecto, necesitamos también gastar algo, poner una parte, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, calculamos que un monto como el 30% del costo generalmente es administrativo, eso podríamos poner nosotros y el 70% los taiwaneses. De hecho, los taiwaneses están poniendo $2.9 millones al año para todos los profesores y todo lo que son los materiales de laboratorio, ¿verdad? El equipamiento laboratorial, tanto el que va a ser ahora provisorio, ¿verdad? Que va a durar por 2 años en el COP, y también el definitivo que luego vamos a tener en el local definitivo, ¿verdad? Para la parte administrativa son 100 alumnos, ¿cierto? Esta no es una universidad
cantidad masiva y tenemos un plantel hoy día, a ver un poco, son 6 personas que están de manera permanente, ¿verdad? Pero son todos comisionados, ¿verdad? Comisionado significa que está en una institución y presta servicio en otra, ¿no es cierto? O sea, los salarios los paga finalmente el presupuesto, ¿verdad? El Estado, ¿verdad? A través de otras instituciones, ¿verdad? Cintia, ¿por qué tan lapidaria en el informe contra la...? Los padres hablan, yo no sé la verdad cómo empezó a surgir esto. Sé que por Twitter arrancó la denuncia inicial de una mamá, ¿verdad? Y la pregunta, Carlino, es ¿quién controla y cómo se administra esta donación importante que hace Taiwán para el proyecto? Ahí hay una confusión, ¿verdad? Porque se habla de una donación grande, ¿verdad? Hay una donación grande del gobierno de Taiwán al gobierno del Paraguay. Y dentro de esa donación grande, que son 150 millones de dólares, según el acuerdo de entendimiento que se firmó cuando visitó el presidente Mario Abdo, Taiwán, creo que el año pasado, ya por el mes de septiembre, octubre, no estoy seguro, pero por uno de esos meses, en el memorándum de entendimiento, ellos nos donaban 150 millones de dólares como nación, como república, por un periodo de 5 años. Eso tenía una partición que ya está aprobada por ley nuestra, por ley de ellos, por ley nuestra, tiene valor presupuestario y todo, ya podemos tomar parte de esos recursos. Y lo que corresponde a la universidad, esos 150 millones de dólares son 14.5 millones partidos en 5 años, ¿cierto? Y son 2.9 para este año, el próximo año no, exactamente no sé, no recuerdo, pero son 2 puntos y algo, ¿verdad? El siguiente año un poco más, porque dependiendo de qué es lo que se va a gastar año tras año, ellos presupuestaron, ¿cierto? ¿Qué incluye esos 2.9 millones de dólares? Solamente los profesores, que hoy día creo que son 11 profesores que están acá, ¿verdad? Ellos tienen que desarraigarle a sus profesores para traer acá, no es lo mismo contratar a un profesor local, ¿verdad? Y el nivel también, y los salarios son diferentes, ¿verdad? Más el equipamiento laboratorial y todos los equipos multimedia, esas cosas, ¿verdad? Que ellos compraron todo, ¿verdad? Entonces, con eso, digamos, nosotros, con esos recursos de la donación propiamente, nosotros no nos metemos, nosotros no tenemos participación, simplemente manejan los taiwaneses, ¿verdad? Todo esto que usted ahora nos está contando, nos está relatando, hay un lugar donde, por ejemplo, estos padres que están, yo supongo preocupados, ¿verdad? Sí. Hay una página donde se tenga acceso a todos estos detalles de cómo funciona, la cantidad de profesores, qué pone el gobierno de Paraguay, qué ponen los taiwaneses, ¿se tiene esa información? Y en la página se tiene algo de esto, ¿verdad? Pero bueno, hay que juntar, ¿verdad? Quizás esa fue nuestra debilidad, ¿verdad? No llegamos a comunicarnos bien con los padres y algo que a nosotros nos sorprendió y que justamente uno de los profesores se acercó a mí, ¿verdad? Que estaban un poco preocupados, ¿verdad? En las primeras semanas de clase los chicos empezaron a formar un centro estudiante, ¿verdad? Y uno de los profesores, que no hay que mencionar, digamos, nombres, no hace falta, dice, los estudiantes están para estudiar, ¿verdad? No para hacer política. No, pero acá en Paraguay es diferente, pero no va a funcionar entonces, ¿verdad? Y no, pero igual va a funcionar. Y le miré así con una sonrisa como que, dale, fuerza, ¿verdad? Y el señor no cambió de rostro, ¿verdad? Entonces, son diferentes culturas, ¿verdad? Y diferentes... Absolutamente, donde allá se cumple y se hace todo. Sí, acá, me imagino yo, necesita un centro estudiante para el reclamo permanente a que la institución funcione. Sí, hacer de contralores también. Y ellos dicen, si necesitan algo los estudiantes que nos digan a nosotros, y nosotros solucionamos los problemas, ¿verdad? Si falta materiales. También, Carlino, expresaban los padres, el proyecto de construcción de esta universidad, ¿en qué instancia está? Sí, el proyecto de construcción, bueno, esa es la otra parte. O sea, Taiwán se comprometió en el memorándum de entendimiento firmado entre el ministro de Industria y Comercio de aquel entonces, Gustavo Leite, y el embajador de Taiwán en ese entonces era el señor Alexander, no recuerdo el apellido, pero Alexander era el nombre. Ahí se establecía, digamos, los compromisos. Paraguay tenía que poner todo lo que sea gasto administrativo y el edificio. Y eso lo llevamos a una especie de discusión, consenso, me acuerdo en el ministerio, ¿verdad? De si nosotros vamos a pedir todo, ¿verdad? Entonces, por un tema también de dignidad, de orgullo nacional, dijimos, no, nosotros vamos a poner el edificio. Y que ellos pongan después la tecnología, porque finalmente esto no es una especie de donación simple, es transferencia tecnológica. Porque esta universidad con la que tenemos el acuerdo, Taiwan Tech, es la mejor universidad tecnológica de Taiwán y es una de las mejores en el mundo, creo que está en algo así como 130, ¿verdad? El siguiente que está en América Latina, por ejemplo, creo que es la de San Pablo, ¿verdad? Está un poco más alejado, ¿verdad?
Entonces, son universidades sumamente prestigiosas, son estatales, ¿verdad? Y nos envían, digamos, a nosotros para que nosotros aprovechemos. Entonces nosotros dijimos, nosotros vamos a poner el edificio, ellos ponen los conocimientos. Entonces, ahí viene el tema del edificio y el lugar definitivo. Como nosotros estábamos apurados, digamos, de que esto se concrete, ¿verdad? Porque ya era también final de la anterior administración, ¿verdad? Y esto nosotros consultamos, ¿verdad? Con la nueva administración, si ellos iban a apoyar. Son proyectos transversales que nadie puede estar en contra, ¿no es cierto? Entonces, seguimos. Como el primer año generalmente no es luego muy práctico, es más teórico. Entonces los colegas taiwaneses nos dijeron, no necesitamos salas, ¿verdad? Salas bien equipadas, con equipos multimedia, ese tipo de cosas. Bueno, entonces pusimos todo eso y empezamos a operar en el edificio, en los salones del COP, Comité Olímpico Paraguayo, ¿verdad? Adecuamos unos salones que ellos tenían ahí para deportes, ¿verdad? Y adecuamos a la manera que ellos querían los profesores, ¿verdad? Y ahí tenemos a los estudiantes. De ahí tenemos que buscar un lugar, digamos, apropiado para la universidad. Y le propusimos como unos 5 lugares a los colegas. Y ellos miraron, ¿verdad? Miraban el mapa, vino una delegación en algún momento, miraron los accesos, ¿verdad? Propusimos lugares como el parque industrial que tiene el MIC en Capiatá, sobre la ruta 1, creo que en el kilómetro 24, 25, donde antes era Radio Nacional, donde hoy funciona un parque industrial. Nos dijeron que era muy lejos, ¿verdad? Para los profesores y para los estudiantes, no tenía accesibilidad. Propusimos otras propiedades sobre el río Paraguay, donde se está haciendo los refulados hoy día, que están todos inundados, ¿verdad? Y nos dijeron, no, este lugar no tiene acceso para transporte público. Y luego encontramos una pequeña porción en la punta del Parque Iguazú, ¿verdad? Donde funcionaba este circuito ciclístico, ¿verdad? Mostramos eso, ¿verdad? Y bueno, es un parque, ¿verdad? Y discutimos y dijeron al final, ese lugar realmente no tiene en el plan maestro de distribución, digamos, de zonas de la Municipalidad de Asunción, no tiene un uso. Entonces, lo primero que necesitamos ahora es que la municipalidad nos dé, ¿verdad? Ya hablamos con los colegas de la municipalidad y ellos dijeron, bueno, si nos van a hacer un desastre, por supuesto, ¿verdad? Que se puede aprobar, ¿no es cierto? Entonces, como es un espacio del Estado, no tendríamos que comprar, porque ese también era el tema, ¿verdad? Si buscábamos algo más céntrico, habría que comprar. Nosotros con las propiedades que tiene el Estado, entonces decidimos tomar esa propiedad. Está frente al MADES, ¿verdad? Un poquito más alejado. Sí, pegado al club de suboficiales, sí. Suboficiales de la policía. Sí, de las Fuerzas Armadas, sí. Está pegado casi al superviaducto, ¿verdad? Y cuando le mostramos esto, me acuerdo a uno de los enviados, ¿verdad? Ellos dijeron, este es el lugar. Claro. Porque ahí teníamos la avenida que venía del centro, la avenida que se iba a norte-sur, varios accesos tenía. Y era ideal, digamos. Norte-sur, sí. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Como anécdota cuento, ¿verdad? Que cuando vino el arquitecto taiwanés a hacer ¿cómo se llama este? El plan maestro, hablamos de los estacionamientos, ¿verdad? Y ellos, esa maqueta que estábamos viendo recién. Ese es el proyecto. Ahí le dijimos, bueno, tenemos que poner estacionamiento para autos, ¿verdad? Y bueno, 50 estacionamientos. No, vamos a tener como 400 estudiantes, entonces mínimo 300. Y no, los estudiantes tienen que venir en transporte público. No, los estudiantes acá se van en auto, ¿verdad? Porque esa es nuestra costumbre, ¿verdad? Por el tema del transporte público. Y no, allá en Taiwán los estudiantes van a lo sumo en unas tipo motonetas como esta scooter, ¿verdad? Que es lo normal para los estudiantes. O si no, se van en bicicleta, ¿verdad? Entonces, ahí ya tuvimos una pequeña discusión, ¿verdad? No discusión, ¿verdad? Pero tema, ¿verdad? De debate de si más estacionamiento o menos estacionamiento, ¿cierto? Luego vino el tema de la residencia, ¿verdad? Ahí está la maqueta. Esa es la maqueta, sí, esa es la maqueta, digamos, ese es el edificio de la primera fase que pensamos empezar el próximo año la construcción. ¿Verdad? Próximo año, sí. Pero si es propiedad del Estado, ¿por qué la Municipalidad de Asunción? Y la Municipalidad de Asunción reglamenta el uso del suelo, digamos. Y ese es un tema. Y el segundo tema es que inicialmente habíamos pensado que estaba en la zona de control, digamos, el aeropuerto también, ¿verdad? Pero después nos dijeron que, bueno, en realidad ya estaba separado, ¿verdad? Entonces podemos construir, no la cantidad de pisos que quisiéramos, ¿verdad? Pero bueno, ahí pensamos construir 4 pisos, ¿verdad? 4 o 5 pisos, estoy seguro. ¿Hoy cuántos alumnos son? 106 en total son. Porque en principio la expectativa había más de 2000, ¿verdad? Pero el condicionante es
tema que las clases son en inglés. Sí. Y Hicimos un llamado por internet el año pasado y se presentaron 3.800 postulantes, ¿verdad? De ahí nosotros escogimos 400 porque eran la cantidad de espacio físico que teníamos para darle el curso, ¿verdad? Ese curso de inducción que se citó ahí, que el año pasado fue gratis, ahora cobramos. Hay una ley de aranceles que nos permite también cobrar porque es el único pago que se hace también por otro lado. Otra consulta puntual que hacen los padres, Sí. el tema del presupuesto para los residentes. Sí. Según los padres, hay como 3 alumnos, incluso podrían haber más, de chicos que vinieron del interior. En un momento dado se prometió que iba a haber residencia universitaria, creo que para este año ya no. Y bueno, a raíz de eso supuestamente tuvieron que desertar. ¿Qué sabes de eso? En realidad lo que tuvimos fueron casos de personas que salieron de nuestro programa porque tenían mejores opciones, ¿verdad? En Ciudad del Este, por ejemplo, alguien que renunció a nuestro proyecto, que no tiene cuota, fue a la Católica, ¿verdad? Y la Católica mínimo, yo creo que la cuota está por los 1 millón, ¿verdad? O sea, no es comparable, ¿verdad? O sea, sí, es más bien por una cuestión de comodidad, ¿verdad? O sea, nadie realmente se fue por necesidad. ¿No registran un nivel de deserción por falta de Absolutamente, condiciones? no, absolutamente, ¿verdad? Y están conformes los 100 alumnos, supongo yo, ¿verdad? Pues imagínate lo que es después llegar a recibirte de una universidad con este perfil y con en el ranking donde figura, ¿verdad? Sí. La apertura laboral, las opciones que pueden llegar a tener, impresionante. Sí, me acuerdo que nosotros solemos tener charlas con los estudiantes, ¿verdad? Yo tengo de tanto en tanto converso con ellos, ¿verdad? Digamos, muy de tú a tú, ¿verdad? Soy de la generación, digamos, no tanto, ¿verdad? Pero bueno, estamos por ahí, ¿verdad? Y los chicos están muy entusiasmados realmente, ¿verdad? Me acuerdo que un profesor me decía, hay chicos que cuando llegó el primer día de clases, ¿verdad? En el curso de inducción no podía saludar en inglés, ¿verdad? Y después de 3 semanas yo ya estoy entablando una conversación, ¿verdad? O sea, por lo tanto, nosotros nos pusimos como limitante, por ejemplo, una evaluación del inglés. Dijimos, el curso va a ser de matemática, precálculo, ¿verdad? Que yo soy economista, ¿verdad? Pero este es precálculo de ingeniería, es un curso de matemática para nosotros sumamente avanzado, ¿verdad? Para ellos es el colegio, ¿verdad? Es como secundaria, ¿verdad? Y cuando habíamos conversado, ¿verdad? Con el profesor, ¿verdad? Nosotros le decíamos, nosotros vamos a hacer este curso y queremos que ustedes pongan las condiciones y nosotros simplemente vamos a observar como administradores, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando estábamos a mitad del curso y teníamos que hacer una evaluación, me dice, ¿qué vamos a tomar de evaluación? Y ¿sabes? El examen que ustedes tienen para los chicos, porque ellos tienen al terminar el colegio un examen que es como nivelador de todos, no importa en qué colegio uno estuvo, si en el sur, en el centro o en el norte, ¿verdad? Y rinde ese examen y tiene un puntaje. Con ese puntaje va y postula a una universidad. Y nosotros no tenemos esa evaluación. Entonces, esa evaluación tiene un componente matemática. Esa evaluación fue la que nosotros aplicamos aquí. Y creo que como mayor puntaje sacamos 45, ¿verdad? De 100, ¿verdad? Pero la ventaja era que, o no la ventaja, ¿verdad? Algo que sabíamos era que no había mucha dispersión, digamos, en las notas. Todo el mundo sacó medio que la misma nota. O sea que finalmente nuestra formación en matemáticas no es tan buena, ¿verdad? Pero nadie tiene una ventaja sobre el prójimo, ¿verdad? La misma cosa para el inglés, ¿verdad? Pues lo que está, bueno, ahí es un poco diferente en realidad. Los que están en colegios bilingües, por supuesto, ¿verdad? No tienen problema. Pero los que no están en colegios bilingües, ¿verdad? Igual nomás le permitimos que entre, ¿verdad? No le dijimos, no, vos no sos de colegio bilingüe, por lo tanto vos no haces. No. Igual podés entrar y amigo, si el otro se pasó también ya 6 años estudiando otro idioma, aunque sea, hizo el sacrificio, ¿verdad? Entonces tenés ahora 6 meses para aprender. Y muchos chicos aprendieron. ¿Se plantea ya la posibilidad de ampliar los cupos para este año, Carlino, o todavía? El tema es que no tenemos tampoco tanto espacio, ¿verdad? Y estas carreras son carreras muy prácticas, ¿verdad? Carreras que tienen mucha dependencia del laboratorio y me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, una vez una profesora de ciencia llevó un microscopio y teníamos que mirar, ¿verdad? Nos sacamos fotos y no había más fotografía, ¿verdad? Pero yo decía, no, cada equipo tiene que ser un estudiante, por lo tanto, si tenemos 25 estudiantes, 25 equipos, ¿verdad? Al mismo tiempo. No, pero no se puede compartir, por eso yo le dije para meter un poquitito más estudiantes, pero nosotros queríamos meter hasta 35, 40 estudiantes por sala, no, entonces la calidad no va a ser igual. Cada estudiante tiene que tener su equipo para sí mismo, ¿verdad? Y tenemos 25 por carrera. Bueno, espero que los padres se queden más tranquilos. ¿verdad? Porque cuando nosotros teníamos esta información, yo dije, tanto hemos hablado, inclusive cuantas veces en la radio hablamos sobre este tema, tanta expectativa se creó. A mí me parecía un despropósito, si efectivamente era así como en un principio se presentó, de que no había tanto un interés
de seguir con esto, porque aquella historia que esto empezó en el gobierno anterior, entonces yo supongo que hoy se está superando eso, ¿verdad? Pero en principio eso quedó instalado, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora con estas explicaciones que da el rector de la Universidad Calino Velázquez, supongo yo que los padres se van a quedar tranquilos, ¿verdad? Sí. No, y me gustaría, si tenemos un poquito más de tiempo, comentar, digamos, nuestros proyectos a mediano plazo, ¿verdad? El año pasado nosotros habíamos enviado un proyecto de presupuesto, ¿verdad? Pegado al presupuesto del MIC, Ministerio de Industria y Comercio, como organismo promotor de este proyecto, ¿verdad? Porque alguien pues tiene que promover. En Paraguay hay 8 universidades públicas ahora, la nuestra es la número 9 y la nacional es la única que ya ni sabemos más cómo se inició, ¿verdad? Hace tanto tiempo. Pero las otras universidades, las regionales, generalmente son universidades que fueron promovidas por las gobernaciones o por los diputados que son de la región, ¿verdad? Y alguien lo promueve y después lo suelta y ya funciona solo, ¿verdad? Bueno, la misma cosa fue nuestro proyecto, ¿verdad? Lo promovió inicialmente el MIC y en algún momento esto tiene que dar suelto, ¿no es cierto?, ¿verdad? Y tiene que funcionar por su cuenta con un consejo ya, digamos, rentado para ello. Ahora nuestro consejo está conformado por el ministro de Hacienda, la ministra de Industria, el ministro de Educación, el embajador de Taiwán y una persona que el embajador de Taiwán podría nombrar. 5 personas para que sea medio democrático, ¿verdad? Y lo que tenemos es que el año pasado se aprobó la ley muy rápidamente. Fue una ley que se aprobó en 3 semanas, ¿verdad? Luego enviamos al Congreso una ampliación del presupuesto, ¿verdad? Y esto se rechazó, digamos. Por eso fue ya el año pasado para este 2019. Sin embargo, estamos funcionando con estos comisionamientos y el MIC está financiando, digamos, de su presupuesto de un rubro que el presupuesto lo había otorgado. Pero como nosotros también ya necesitamos vida propia, ahora para el segundo semestre estamos enviando, de hecho ya hicimos el pedido a Hacienda, solamente que Hacienda tiene plazos legales para pedir las ampliaciones de presupuesto, tiene que pedir una ampliación de presupuesto para darnos código. De hecho, hoy ya tenemos código. Nuestro código presupuestario es el 28.09. O sea, todavía no hay aporte estatal, Carlino, para... Hay aporte estatal, pero desde el MIC, porque ahí está el presupuesto. El MIC tiene una línea exclusivamente para la universidad. ¿Cuánto es lo que piden de presupuesto para el MIC hoy día tiene se le había aprobado un monto como de 10.000 millones de guaraníes, ¿verdad? De hecho, nosotros ahora pedimos, los montos que nosotros necesitamos son pocos, para salarios necesitamos como 2.300 millones de guaraníes, ¿verdad? Por año, ¿verdad? No tenemos una estructura gigante, ¿verdad? 10 personas, ¿verdad? Rector, gracias por estos datos, por su tiempo, vamos a seguir en contacto. Y tienes que, en tu condición de viceministro de Finanzas del MOPC, tienes que liberar un poco más la plata para algunas constructoras y dinamizar la economía. Sí, ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro rol que tenés, porque en otro momento vamos a hablar. Sí, está bien. Rector, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias y bueno. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta al informe que preparamos desde Curitiba, Ministerio Público del Brasil en relación al caso Lava Jato y qué es lo que hay sobre Paraguay. Encontramos que no hay absolutamente nada, pero vamos a desarrollar este tema. A la vuelta de la pausa ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Después de todo lo que acá incluso mediáticamente se instaló, de que supuestamente Paraguay figuraba en el foco de la investigación del caso Lava Jato, algunos bancos paraguayos, nosotros decidimos ir hasta Curitiba, donde está el Ministerio Público Federal de Curitiba, donde arrancó toda la investigación del caso Lava Jato, con la intención de hablar con los procuradores, con los fiscales que llevan adelante esta investigación y saber qué es lo que en realidad hay sobre Paraguay. Al principio nosotros, cuando hicimos los primeros contactos, nos dijeron que sí, ellos iban a hablar. Llegamos hasta ahí, nos recibió el asesor de comunicaciones y ellos nos preguntaron, o él nos preguntó en realidad el tema en particular. Y yo le dije, vamos a ver, Paraguay figura en la investigación, hay bancos paraguayos que están siendo investigados y la respuesta fue que no. Entonces, si podíamos hablar con los fiscales, dicen, no van a hablar de algo que no existe. Ellos sí están dispuestos a hablar en base a lo que hay en el expediente, en las acusaciones, en la imputación. Sobre eso sí, pero en lo que no hay, no querían dar declaraciones. ¿Cómo surgió entonces esa publicación en O Globo?
Eso surge y eso incluso tuve la oportunidad de hablar con él un montón, con el periodista de Globo, Thiago Gergi, un colega que también, entre paréntesis, es presidente de Abrache, un gremio de periodistas de investigación. Y él hace una presunción, hace una especulación. Y él menciona que tiene fuentes. Y yo le llegué a preguntar cuáles eran esas fuentes. Por supuesto, el periodista no está obligado a revelar su fuente, pero a él le sorprendió lo que también a los fiscales les sorprendió. Cuando en la investigación salta que el Banco Paulista sí está en la investigación del caso Lavallato, porque se crearon 9 empresas consultoras que estaban vinculadas a los empleados de Odebrecht. El Paulista es el corresponsal de los bancos paraguayos. El Paulista es uno de los bancos que Con los que se opera. opera y se importaba real. El Paulista, Rendimiento y Novo Continental. Paulista es uno de ellos. Pero uno de los directivos de Odebrecht dice, nosotros usábamos el Banco Paulista para lavar dinero. A partir de ahí surge toda la investigación y eso se encontró que se crearon 9 empresas consultoras que eran empresas ficticias, que supuestamente le ofrecían servicio al Banco Paulista, en realidad no le ofrecían absolutamente nada y ellos sacaban plata que venía de Odebrecht que tenían en paraísos fiscales, como por ejemplo Curaçao. Y es un esquema que montaron. Pero desde el momento en que la empresa constructora era ficticia, lo que en la factura ellos consignaban también era irreal. Y en esa factura ellos consignaron importación de reales. Y eso le llama la atención a los fiscales y también a algunos periodistas. Entonces ellos preguntan, ¿cuánto se mueve en la importación de reales? Y ahí salta un número de 3.000 millones de dólares. Y ahí surge la especulación del periodista de Globo, dice, 3.000 millones de dólares, no existe negocio o actividad comercial con Paraguay que pueda llegar a justificar ese movimiento comercial. Sin embargo, hoy, después del chequeo, cruzamiento de datos, esto que nos contaba el presidente, el expresidente del BNF, Carlos Pereira, tiene información corroborada permanentemente entre el Banco Central del Paraguay y el Banco Central del Brasil. Y hay una explicación por qué ese movimiento importante de dinero, 3.000 millones de dólares. Y tiene que ver por la cantidad de brasileños que al año ingresan al Paraguay. 16 millones de brasileños, promedio de 300 reales, o 300 dólares mejor, por cada brasileño, estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Hay una explicación por qué ese volumen de dinero. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? De manera inmediata pidieron un informe. Con migraciones. Migraciones figura 300.000 brasileños que entraron en un año. Claro, 300.000 brasileños que entraron se quedaron a dormir. No que hacen la actividad de entrada y salida permanentemente en la zona de frontera. Pero preparamos un material en relación a este tema. A ver. Frente a uno de los íconos de la ciudad de Curitiba, la caja negra en el ojo de la investigación del sonado caso Lavallato. Vinimos hasta aquí para hablar con los fiscales investigadores del sonado caso Lavallato. ¿Qué es lo que en concreto han encontrado en toda esta investigación que podría afectar a nuestro país en general y en particular a algunas entidades financieras? La caja negra acá para tener en limpio la versión oficial de los investigadores en relación a este caso que ya nos hemos enterado a través de publicaciones periodísticas que hasta ahora hacen referencia a especulaciones y que a juzgar por lo que hemos leído y por lo que hemos encontrado, se trata de meras especulaciones. Pero queremos saber en concreto qué es lo que tienen los principales responsables de la investigación del sonado caso Lavallato. Los procuradores de la Fuerza de Tarea del caso Lavallato no pueden dar declaraciones sobre temas que no figuran en la investigación, por lo que a través de la asesoría de comunicaciones señalan que hasta la fecha no existe una indagación abierta que apunta al Paraguay y menos a algunas entidades bancarias. Lo que sí reconocen es que se realizaron pedidos a instituciones oficiales para cotejar los números acerca del movimiento en la importación de reales.
El asesor de comunicaciones del Ministerio Público de Curitiba aclaró a este enviado especial que ninguno de los investigadores del caso Lavallato está autorizado a brindar declaraciones a medios periodísticos sobre temas puntuales y mucho menos sobre cuestiones que de manera oficial no figuran en la investigación, como es el caso de Paraguay y los supuestos vínculos de entidades bancarias de nuestro país en el esquema. Llegamos hasta el Ministerio Público Federal de Curitiba, sede central de la investigación del sonado caso Lavallato en el Brasil, con la intención de dialogar con los procuradores de la Fuerza de Tarea del caso y los delegados federales que son los responsables de la investigación. Colegas periodistas con quienes dialogamos, que llevan años siguiendo el caso Lavallato, nos relataron que en los primeros días del mes de mayo, los fiscales realizaron una conferencia de prensa para contar los avances de la investigación y principalmente el anuncio del vínculo en el esquema de directivos del Banco Paulista S.A., entidad financiera que era utilizada a través de empresas ficticias, propiedad de los empleados de Odebrecht, para lavar dinero. En esa conferencia de prensa, en ningún momento se mencionó a Paraguay. Al concluir el encuentro, periodistas dialogaron fuera de micrófono con los fiscales y uno de ellos relata que el punto que les llamó la atención de las operaciones del Banco Paulista para justificar la distribución de dinero a través de empresas ficticias a los empleados de Odebrecht fue que hayan puesto como concepto de la prestación comisiones y asesoramiento en lo relacionado a la importación de reales. En las facturas utilizadas por las empresas de fachada para sacar el dinero del Banco Paulista, que provenían de las cuentas que Odebrecht tenía en los paraísos fiscales como Curazao, colocaron como concepto de servicios comisión en la importación de reales. Cuando surgió la primera investigación en este sentido, el Banco Central de Brasil ya había remitido un informe en el 2017 al Ministerio Público Federal en el que relata el modo de la operación y haciendo la salvedad de que la importación de divisas es una actividad legal y regulada. Algunos de los periodistas que estuvieron en esa charla con los fiscales solicitaron más detalles al Banco Central del Brasil acerca de la importación de reales provenientes del Paraguay y encontraron que en solo un año se importaron reales por valor de 3.000 millones de dólares. Este monto llamó la atención tanto de los periodistas como de los fiscales porque les pareció un monto extraordinario e incluso algunos llegaron a la conclusión de que no existiría una actividad comercial que justifique ese movimiento. A partir de estas dudas, tanto de los periodistas como de los fiscales, se empezaron a sacar conjeturas y especulaciones acerca de la actividad comercial y que podría estar vinculada a una actividad ilícita. Lo que no tuvieron en cuenta y que recién ahora con los datos obtenidos de manera oficial asimilan que ese movimiento de 3.000 millones de dólares tendría lógica y una explicación acerca del origen del dinero. La relación que hicieron inicialmente los fiscales fue comparar los números en base a la cantidad que Migraciones maneja de brasileños que al año ingresan al Paraguay. En Migraciones queda registrado que son 300.000 los brasileños quienes por año ingresan al país, pero estos son los que se quedan más de una noche en el Paraguay. Mientras que el flujo de entrada y salida de brasileños en zona de frontera, en un radio de 50 kilómetros a la redonda, no se registra en Migraciones. De manera oficial, la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este señala que al año, en el peor momento de la economía brasileña, ingresan entre 16 a 21 millones de compristas del vecino país. Este número también es corroborado por una universidad de Foz do Iguazú, promediando que solo 16 millones de brasileños ingresan al año a Ciudad del Este y que cada uno realice una compra por valor de $300, que es la cota permitida, arroja un movimiento de 3.000 millones de dólares al año. Es decir, este número de la cantidad de reales remesados al Brasil tiene manera de justificarse plenamente. Desde el Ministerio Público Federal de Curitiba nos confirmaron que hasta hoy no existe ninguna investigación abierta hacia ninguna entidad bancaria de Paraguay y que la investigación se centra solo en los responsables
de haber lavado dinero provenientes de depósitos realizados por Odebrecht a bancos ubicados en paraísos fiscales y que llegaron al Banco Paulista para ser distribuidos a los empleados de la constructora. Y nosotros llegamos hasta Curitiba con la intención de dialogar con algunos de los fiscales que hacen oficina en este sitio. En el Ministerio Público Federal, esta institución que tiene a su cargo toda la investigación en relación al sonado caso Lava Jato. A partir de publicaciones periodísticas que hacían referencia a que Paraguay y algunos bancos paraguayos estarían siendo investigados en todo este esquema, nosotros quisimos dialogar con algunos de los fiscales y sin embargo aguardamos por espacio de 2 horas, pese a que hemos desde Asunción hecho algunos contactos para que podamos entrevistarlos. Algunos de ellos son varios los procuradores quienes llevan adelante la investigación. Lo cierto y lo concreto es que ellos afirman de manera categórica de que no están en condiciones de dar ninguna declaración porque hasta ahora no han encontrado ningún vínculo en el seno de la investigación donde figure Paraguay y donde figure alguna entidad financiera de nuestro país. Lo que en concreto tiene el Ministerio Público del Brasil es la investigación abierta al Banco Paulista S.A., que sí realiza operaciones con entidades financieras del Paraguay. Nosotros vamos a seguir la ruta de la información para tener en limpio qué es lo que en toda esta investigación, el sonado caso Lava Jato, estaría involucrando al Paraguay. Reitero, de manera categórica, estuvimos acá en Curitiba con la intención de hablar con los fiscales. Fuimos atendidos por el director de comunicaciones de esta institución y él afirma que los representantes del Ministerio Público no pueden dar declaraciones en base a especulaciones. Lo que sí confirman es que están cotejando datos, chequeando información con las instituciones, tanto el Banco Central del Paraguay, la CEPRELAT, el Banco Central del Brasil, a ver si existe algún vínculo. En concreto, no tienen hasta ahora absolutamente nada de lo que podría preocuparnos a nosotros desde el Paraguay y un eventual involucramiento en todo este esquema de lavado de dinero y que podría afectar a bancos paraguayos. Hasta ahora, según el vocero del Ministerio Público acá en Curitiba, no tienen absolutamente nada. Es lo que nosotros vinimos a buscar acá en Curitiba, Brasil. Bueno, ya nos vamos, Cintia. Acá veo que esto compartieron con nosotros también para hacer el comentario. No me pasó nada a BIMS y compañía en este viaje. Porque me pone lo que él puso en un grupo de WhatsApp. Llegamos a La Paz, vinimos con el ministro Peralta Bierzi, Conrado Heckle, 2 empresarios más, en el avión de Saba. Todo bien el vuelo hasta llegar a La Paz. Habían varios aviones queriendo aterrizar, dimos 4 vueltas. Luego se oyó una explosión no muy fuerte y un fuerte soplo. Dicen que se despresurizó, se empezó a llenar de humo y vapor caliente. Nos íbamos quedando sin oxígeno. Los pilotos muy experimentados se alteraron, nos encomendamos a Dios, dice BIMS, se pidió aterrizar de emergencia, lo hicimos de contramano lo que estaban bajando. Nos recibieron los bomberos y ambulancia hasta que al fin estacionamos y bajamos. Nos sentimos bastante mal, dice. El aire que traté de respirar me quemó un poco la garganta. Gracias a Dios lo podemos relatar lo que pasó. Aún tenemos una misión por delante, ahora participar mañana de los actos, a ver cómo y cuándo podemos retornar. Gracias por sus oraciones. Saludos. Esto escribió el ministro
de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vims, después de este percance que tuvieron. El otro ministro es Alejandro Peralta Bierce. Alejandro Peralta Bierce de MITIC, y el otro es el asesor económico ad honorem, que es Conrado Heckler. Pues ya están bien, ¿verdad? Pero tuvieron un tremendo susto, pues se quedaron sin oxígeno cuando se despresuriza el avión, te quedas sin oxígeno. Bueno, nos vamos. Esperemos que para el otro martes pueda venir Miguel Martín, el viceministro de MITIC, para hablar de agenda digital con nosotros. Si es que no lo cambian antes, pues me dijeron, yo no sé si esto es real, pero me dijeron que lo podían sacar por todo esto que no se llegó a aclarar todavía. Esto molestó a la gente del VIP. Vamos a ver entonces. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes. Si Dios quiere, no se muevan de Unicanal. Viene Óscar Lovera, hace Escena del Crimen. Buenas noches.